Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña uno de los directores que podríamos calificar, atención, a histórico dentro del cine español, porque ni más ni menos fue el primer director que hizo una película en 3 dimensiones, lo cual ya es todo un hito. Aparte de director, también es profesor, es animador, se dedica también al mundo de los videojuegos, lo cual ha tocado. Bueno, es un poco multidisciplinar. Sergi Vizcaíno, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal, Emilio? Muy bien, pues nada, encantado de que estés aquí. Vamos a hablar de su primera película que se llama XP 3D. Correcto. Bueno, tuvo el subtítulo de Paranormal Experience. La película es del año 2011, Sí. ¿verdad? Muy curiosa peli de género que toca como muchos palos de un género que en España se trató poco. Tuvo como 2 o 3 títulos característicos de esa época y para mí creo que XP3D fue como el último, porque aparte fue como en 3 dimensiones, entonces fue como el colofón a toda esa moda que hubo. Pues la verdad es que no te sabría decir si ha habido a posteriori alguna habrá seguro, porque al final se hacen más pelis de las que puedes ver, se hacen más pelis en España de las que vemos, ¿no? Pero como slasher que es, slasher juvenil clásico, sí que había alguno antes, tipo El arte de morir. Efectivamente. O Tuno negro. Yo me iba a referir a esas dos. Yo creo que, o sea, XP3D es el colofón a esa serie que se inauguró con Tuno negro y El arte de morir, que venía bebiendo de los éxitos de cine como Scream, como Sé lo que hicisteis el último verano. Entonces eso se trasladó a la cinematografía española. Entonces a mí siempre me ha dado la sensación que XP3D fue como la mascleta final, porque fue la última peli de esas características y encima en 3D. Sí, no te digo que no. La idea siempre fue hacer un slasher, la idea principal es hacer un slasher, y el 3D vino a posteriori una vez entró Sony como propuesta y en la época que estábamos, ¿no? Que el 3D desde Avatar era como el boom. Y se demandaba eso y bueno, se hizo la propuesta. No se impuso, pero se hizo la propuesta. Oye, ¿por qué no hacéis la película en 3D? Se valoró y se tiró para adelante. Bueno, llegaremos a eso. Entonces, lo primero, 2011. ¿Quién es Sergi Vizcaíno en 2011? Bueno, 2011, a ver, la película la estrenamos en diciembre, finales de diciembre de 2011, con lo cual todo 2011 fue preparación, rodaje y postproducción de la película. Todo se hizo en ese año. Pues 2010. Cuando se germina todo eso, ¿quién es Sergi Vizcaíno en 2010? Un poquito de contexto. 2010, pues yo me dedicaba a hacer pequeños cortos de publicidad, pequeñas piezas, pequeñas series para la xarxa de televisión. Siempre he estado ligado al mundo de la docencia, siempre he estado dando clases en un sitio u otro desde el año 2002 y nada, yo acabé de estudiar cine el año 2001, con lo cual ya llevaba unos años haciendo cosas. ¿Haciendo tus cositas? Sí, ganándome un poco la vida. Y había tenido 2 pequeñas empresas de cine, había hecho cortos y eso, pues piezas de publicidad. Perdón, cuando dices empresas de cine, ¿son productoras? Sí. Vale. Sí, o sea, que tú ya te dedicabas a esto profesionalmente y tú vivías del cine, entre comillas. Sí, del cine, del audiovisual. Del audiovisual. Sí, porque cine no había hecho ningún largo antes, pero sí que había hecho series para la xarxa o pequeños cortos, etcétera, etcétera. Pero nada, vivía de eso y de dar alguna clase puntual en un sitio u otro. ¿Y cómo llegas a Rodar y Rodar, que es la productora, y al proyecto de XP3D? Porque hay una cosa que sí que me llama la atención, en el sentido que normalmente en este país estamos acostumbrados a que un director o una directora novel, cuando hace su primera peli, suele ir acompañado de su propio guión, ¿verdad? Siempre es como guionista y director, guionista y directora. En cambio, en tu caso no, el guión no es tuyo, es de Daniel Padró, y tú eres solo el director. Entonces, ¿cómo llegas tú a ese guión? ¿Cómo ese guión llega a ti, la productora, ese triángulo? Bueno, de hecho no había guión, porque la historia se remonta a 2006. Todo viene a raíz de un corto que hice en 2006 que se llama Tight,
que estaba protagonizado por Michel Jenner, que lo moví por festivales tipo Molins de Rey, que ganó el premio al público y premio de mejores efectos especiales, ganó en Sitges el premio Brigadoon, que fue de hecho fue el primer premio Brigadoon llamado Premio Paul Nassy. A partir de ese año, yo gané el primer premio Paul Nassy, tuve el honor de ganarlo yo, de manos de Paul Nassy. Tú eres histórico por partida doble ya. Bueno, un poco de casualidad, pero mira, sí me tocó y un honor ganar en Sitges. Y lo interesante de Molins de Rey, que es el festival donde había participado muchas ediciones anteriores, con un corto Paulino 2, Día de Matanza, que todo eran slasher así muy locos. El año de Tile, al ganar el premio al público, te invitaban en el año siguiente, que era 2007, como jurado. Hostia. Entonces, en 2007 yo fui jurando en Molins de Rey y coincidió con Marta Argarona, de Siré de Fez, y Sergi Sagàs. Éramos los 4 el jurado de Sitges. Y claro, pues haces contactos, ¿no? Hablas con Desiré, hablas con Sergi, hablas con Marta Argarona, y una de las cosas que hablé con Mar en ese momento cuando nos conocimos era eso, ¿no? ¿Quién era yo? Pues yo era jurado porque había hecho un corto de terror, que me había ido bien en Sitges, aquí, etcétera, en Molins. Y le dije que yo tenía la idea de hacer mi primer largo, pues un slasher low cost, muy loco, clásico, fórmula clásica de slasher. Y era algo bastante fresco, nos había hecho. Perdón, disculpa, Sí. Sergi, voy a hacer solo un inciso, que es que para la gente que no sepa lo que es, la gente que no esté versada tanto en el género o que nos guste la cinefilia, un slasher es el subgénero dentro del terror donde la gente va muriendo asesinada uno tras otro. Correcto, a ahí. manos de un asesino, ya sea humano, personal o ficticio, no fantasioso, puede ser Freddy Krueger o el de la máscara de Scream o Michael Myers, etcétera, etcétera, y todos normalmente las víctimas son jóvenes. Exactamente. Jóvenes guapos. Jóvenes guapos. Entonces, la propuesta a Mar le pareció muy interesante. Yo tenía una pequeña sinopsis. Yo iba con una sinopsis muy sencilla de un slasher y al final, después de hablar con ella, me citó en Rodar y Rodar, fui a visitarla, estuve teniendo una reunión y ella me dijo, mira, la propuesta que tienes está muy bien, pero yo te voy a hacer otra. Te voy a poner al guionista y vamos a trabajar durante un tiempo, lo que sea necesario, un día a la semana o cada 15 días, una reunión para trabajar la historia. Los 3, el guionista, Mar y yo. Entonces, así de fácil, ¿eh? Sí. Tal cual. Bueno, a ver, lo he resumido un poco, pero esa fue un poco el pacto de la conclusión a la que llegamos y estuvimos trabajando durante, no sé si fueron 2007, 2008, 2009, casi 3 años. Yo iba a rodar a menudo, a trabajar este guión, este producto, con Mar y con Dani. Pero durante estos 3 años yo entiendo que era un proyecto que ibais germinando, pero tú no estabas trabajando para la productora, No. o sea, no estabas contratado a sueldo. Era una apuesta tanto suya como mía. Como vuestra, vale. Sí. No, porque a veces sí que es cierto que cuando tú oyes a gente hablar de no, porque esto lo estuvimos trabajando 2 años, 3, tal, y dices, bueno, guay, pero eso significa que tú estabas con ellos, tú estabas contratado. No. Entonces tú seguías teniendo tu curro. Correcto. Mientras ibas desarrollando esta peli. Sí. Muy claro. bien. Tú imaginas la posición que era mía. Yo no había hecho una peli, había hecho cortos. Y Rodar y Rodar, que acababa de hacer El Orfanato, Los Ojos de Julia, etcétera, te llama para trabajar allí en su productora una película. Con garantías de que se haga o no, ninguna. Pero a mí me da igual. Yo ya disfrutaba yendo ahí, estando 2 horas con Dani y con Mar, que son maravillosos. Sí, escribiendo una peli. El segundo inciso, Marta Argarona, que estuvo en este programa, en Rodad Insensatos, hablando de su primera peli, Muere mi vida. Bueno, si nos escuchas, Mar, un abrazo. Sí, otro. Productora de Sergi Vizcaíno, entonces, sigamos, perdona. Sí, a mí Mar, la oportunidad que me dio fue brutal, ¿no? La oportunidad de tu vida, yo se lo agradeceré siempre y es como mi madre profesional, por decirlo de algún modo, ¿no? Cree en ti y te da esa oportunidad. Pero para mí, ese momento era genial, ir a trabajar en una película y yo pensaba, esta peli no creo que se haga. O sea, yo no iba para hacer una peli, que sí, iba porque me gustaba. O sea, que también, claro, eso lo que hace es quitarte como cierta presión a ti mismo. De decir, ojalá salga, pero si no sale, estoy disfrutando de este viaje. Sí, exacto. Claro que quieres que salga, pero no era el objetivo final. Quiero decir, era el objetivo, pero el camino era muy, muy chulo. Entonces yo estaba disfrutando cada momento. Y digo, bueno, si no se hace, no pasa nada porque lo he disfrutado un montón. Pero luego resulta que se hizo.
Un día me acuerdo del momento que me dijo al final Mar, después de avanzar mucho, de moverla, porque Mar siempre tenía una frase que decía, es que difícil es hacer cine. No me olvidaré nunca de esas palabras que siempre me decía. Y es verdad, hacer cine es muy loco, es una locura. Yo no sé cómo nos metemos a hacer estas cosas, pero bueno, es la gracia, ¿no? de hacer cine. Y me acuerdo el día que me dijo, Sergi, la peli se hace. Y, hostia. Entonces dices, mierda, pero ahora hay que hacer la peli. Ahora hay que hacerla. Sí, ahora ya no puedo tirar para atrás. No. Y bueno, pues nada, pues lo das todo. Yo dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme 100% a la película. Vale, en esa etapa del guión, que estabais los tres, Sí. ¿cuánto quedó de tu sinopsis original de tu historia a Nada. lo que... Nada. Nada. Lo que quedó era el slasher, o sea, el concepto. Pero dijimos, vamos a trabajar de cero. De cero y vamos a hacer de cero. Entonces, durante esas reuniones previas, las primeras, hablábamos de, bueno, qué queremos que tenga la peli, cómo queremos que sea, y todo salió de cero. ¿Qué hacíamos? Después de esa reunión, Dani, pues durante una semana o dos estaba escribiendo, escribía y volvíamos a quedar, revisamos el guión y seguíamos así durante un par de años. Ok. ¿Y cuántas versiones al final conseguisteis del guión? No sé, ahora eso no me acuerdo, pero Yo no me acuerdo. lo típico, yo qué sé, si 15 por ahí, no lo sé, Hostia. o más. Entre 10 y 15, a mí me suena 17, pero mi memoria es nula, con lo cual quizá me estoy equivocando. Pero muchas. Recuerdo escenas que nunca estuvieron en la peli, ¿no? Como que había una escena donde el profesor universitario que los visitaba en el pueblo, oye, que esto... El profesor universitario los visitaba en el pueblo. Sí, no está eso. No, por eso. Se quitó. Había una escena que sí, entonces decía que todo era un fake, que todo era mentira, cuando se está yendo de madre y le caía una lámpara estas de madera del techo y lo reventaba. Y tuvimos que quitar esa escena en una época del guión, pero que era muy chula esa imagen. Yo ya digo, hostia, ya sé cómo la vamos a hacer. Pero no sé. Yo entiendo que mientras vais haciendo el guión, la producción se va intentando levantar. Bueno, hasta que no tienes una versión de producción, que me gusta llamarle así, no puedes. En el momento que tienes una versión de producción que ya es válida para mostrar cómo es la peli y poder presupuestarla, entonces sí, ya empiezas a trabajar en paralelo tanto el guión como la financiación. A nivel mental o a nivel emocional, claro, para una persona que es su primera película, de la manera esta, con toda la ilusión, que estás en una productora, pues eso, que tiene el bagaje de haber producido lo que ha producido, de repente se inicia la producción, el proceso de financiación. ¿Cómo continúas trabajando mientras ves que la peli se va financiando o no? Porque eso te tiene que frustrar o te tiene que dar alas, ¿no? Porque va en paralelo. Al final, yo recuerdo que a medida que se iba fácil cerrando... financiarla? ¿O? No fue fácil, la verdad es que no. Incluso hubo un momento donde estábamos a punto de rodar, ya lo teníamos todo cerrado, fechas de rodaje, y hubo algún problema con una firma, la clásica firma que tiene que hacer alguien para ingresar parte del dinero, etcétera, etcétera, para empezar, y no llegaba la firma y se tuvo que retrasar el rodaje y perdimos parte del equipo y tal. Sí. Pero bueno, al final se solventó y nada, y la peli se hizo bien, pero sí que hubo momentos donde parecía que ya lo tienes y se cae. Que se cae a último momento. Entonces ese miedo existe. Además te lo explicaba, ¿no? Bueno, esto puede pasar, no sé qué. Es lo que decía, en esos momentos más que difícil hacer cine. Pues parece fácil, pero no. Da igual que hayas hecho El Orfanato, que como productor, que al final cada peli es un mundo y bueno, ahí están. El que tiene mucho mérito puede hacer tantas películas, porque es súper complicado. Es verdad. Y ya que era un proyecto que... Sí que es verdad que era tuyo, pero... O la sinopsis era tuyo, pero ya que era un proyecto que se fue gestando, porque al final también es un proyecto de productora, porque se fue gestando ahí, sí, con la productora, con el guionista y contigo. ¿Tú en algún momento dado tuviste miedo o viste peligrar tu posición cuando ibais haciéndolo y decir, hostia, es que no lo vamos a financiar, a lo mejor estos en un momento dado me votan, o van a encontrar a alguien que quizá les tiene más nombre y les va a resultar más fácil? Nunca. Pues eso está muy bien, esa confianza es muy loable también. No tuve, porque es que la relación que teníamos era tan cercana con Dani y Mar que podría haber pasado, no te digo que no, pero esa sensación nunca la tuve. Sí se planteó, que no lo sé. No. ¿Nunca te llegó? Nunca me llegó, pero nunca he tenido esa sensación. Siempre han estado apoyándome al 100%. Siempre. Vale. Entonces la peli se va financiando. ¿Y cómo llega ese concepto del 3D? Porque la peli, yo entiendo que cuando planteáis el slasher es un slasher normal. Bueno,
Sí, al final, cuando entra TV3, pues hay que adaptar algunas cosas. Cuando entra Antena 3, pues otras. Y cuando entra Sony, pues otras. Cuando entró Sony, al final, en una de las visitas a Madrid, fuimos a su sede, donde había un cine, tiene un cine ahí, como una especie de cine de 30, 40 butacas. Y nos dijeron, vamos a ver una película. Y vimos Resident Evil, la que salió ese año, la 5, la 6, no me acuerdo, en 3D, con gafas. Muy espectacular, todo increíble, brutal. Entonces se nos dijo, oye, esta peli en 3D ha funcionado muy bien, el 3D lo está petando y tiene pues mucha salida comercial y mucha demanda, etcétera. Y se propuso eso. ¿Por qué no hacéis...? O sea, fue una propuesta. ¿Cómo veis hacer esta peli en 3D? ¿Os encaja? ¿Creéis que se puede hacer en 3D esta película? Perdón, pero Sony ya estaba en la peli, o sea, era independiente del 3D. Sony había entrado en la peli, sí. ¿Se hiciera en 3D o no? Sí. Vale. Sí. Yo no sé si hubiéramos dicho que no, que hubiera hecho Sony. Eso nunca lo sabremos. Pero sí, ya estaba dentro Sony. O sea, no fue Sony que dijo, si lo hacéis en 3D, entro. No. Sony ya estaba dentro y dijo, ¿por qué no lo hacéis en 3D? Se nos sugirió, ¿eh? Yo no tuve eso. Yo no tuve nunca una presión de hazla en 3D o no la hagas. No. Pero, claro, yo soy bastante freak de esto. Yo llevaba 2 años ya con mi ordenador en casa, mis gafas 3D. El mundo en 3D a mí me gustaba bastante. Y dije, ostras, pues mira, why not, ¿no? También es ópera prima y te atreves con todo, ¿no? Al menos en esa época. Sí, esa mezcla de valentía e inconsciencia. Sí, total. Digo, ya de perdidos al río. Primera peli ya es difícil, pues más difícil no va a ser. Lo que pasa que a mí me da la sensación, viendo la peli, que la peli tiene momentos que están, digamos que, hechos para el 3D. Totalmente. Claro, que no es una cosa que esté integrado, aquí con todo mi cariño, pero no es una cosa que está integrado. Lo que pasa es que en 3D a lo mejor funciona, pero claro, yo viéndola en 2D, es el momento que hacen la patada a la rata, por ejemplo, o lo de la rama, todo esto que dices, esto se nota, quiero decir, se nota, se ve que está hecho para Claro, es que potenciar si la haces en 3D no puedes obviar que la estás haciendo en 3D, está pensada para verla en cine, estás haciendo una película y las pelis se ven en cine. Y sí que teníamos la idea de que, bueno, en el futuro, cuando salga por la tele, en Blu-ray o lo que sea, pues eso se va a perder. Dices, sí, pero no por eso vas a dejarla. Que luego al final seguro que se ha visto el 90% de las veces en 2D, seguro. Pero en cines funcionó muy bien, la vio mucha gente. Ahora quizá me puedo equivocar, pero 300.000, 400.000 entradas se vendieron. No, 300 o 250.000, se vendieron muchas entradas. Bueno, mucha peña, ¿eh? Mucha peña viéndola en 3D y, bueno, valió la pena hacerla en 3D. Yo creo que sí, sabiendo que en 2D no iba a funcionar. Pero eso lo sabíamos en la planificación, ¿eh? Dice, esto es para verlo en 3D, porque si no, no se hubiera hecho en 3D, claro. Claro. Hacer una película en 3D es totalmente diferente a nivel técnico, a nivel de tiempos, a nivel de concepción, de hacer una película en un formato normal. Entonces, ¿cómo te cambia a ti o cómo cambia la producción para adaptarla al 3D? La verdad es que te lo cambia todo. De hecho, y aunque la planificación ya la pensé para 3D a la hora de plantear los planos, cuando cada día en el rodaje, de los 15 que tenías en la lista, pues podías rodar 9 o 10. Piensa que la cámara 3D es como coger no como un sofá, pero casi como una mesa grande. Son 2 cámaras montadas en un rig con sus ópticas. Son 2 cámaras a la vez montadas en una especie de caja gigante que pesa muchísimo. Olvídate de cámara en mano. Entonces, olvídate de ser ágil en el rodaje. Si quieres cambiar de óptica, que lo puedes hacer en 5 minutos una cámara normal, pues aquí quizás son 45 minutos. Sí, yo me acuerdo de eso que contaban, porque yo recuerdo que una de las apuestas del 3D en España, por eso digo que tú eres pionero o eres histórico, me acuerdo que era El Capitán Trueno, la película de Antonio Hernández del Capitán Trueno, no sé si te acuerdas. Sí. Que bueno, que ese proyecto ya venía maldito porque desde la época de Juan Bajo yo y tal, pero cuando se consigue hacer esa película, se vende y se publicita como que es una peli en 3D. De hecho, yo me acuerdo de imágenes de cuando empezaba el rodaje, de ver las pruebas en 3D y a los creo que, ahora me voy a equivocar, pero si no me equivoco, creo que fue a los 2 días de rodar, así se desestimó por eso, porque es que no había tiempo, porque si cada cambio de óptica tardas 45 minutos... Bueno, hay que tener la mano izquierda y la habilidad y la rapidez de tener un equipo que es capaz de adaptarse a eso, donde cada día... Pero no es una cuestión de adaptarse, sino que es una cuestión de que no tienes tiempo para... O sea, una película que tienes que rodar en 9 semanas, por ejemplo, que en 3D necesitas el doble. No, nosotros... ¿Qué decir? Sí que es adaptarse, porque es una cosa nueva que nadie conoce y te tienes que adaptar. Al final nosotros rodamos creo que fueron 4, sí, en 2 meses.
8 semanas, son Sí, 2 meses. algo así. ¿Cómo se me va la memoria? Pero fue muy poco tiempo. Bueno, 8 semanas, hoy en día no se rodan 8 semanas ya, ¿eh? No, fíjate que eran 8 semanas y creo que horas extras tuvimos solo una jornada con 2 horas extras. O sea, no nos salimos de calendario ni una, porque a mí me dijo, no te puedes salir de calendario. Claro, si a ti te dicen eso, no te sales Sí, de calendario. eso es verdad, sobre el papel es verdad, pero fíjate lo que tú decías, que a cuántos planos, por ejemplo, tuviste que renunciar al día? Bastantes, ¿Ves? pero más que renunciar, replanificaba. O replanificabas, pero porque la concepción que tú tenías o cómo querías contarlo iba supeditada al tiempo que te daba el hacerlo en 3D. Correcto. Eso sí. Pero te ibas adaptando y al final contabas la película. Pero porque ya vas muy preparado, vas tan preparado con la planificación tan hecha que entonces sí que puedes improvisar. Ya. Lo que no puedes hacer es improvisar sin ir preparado, eso es morir. Pero si tú vas con las ideas muy claras de lo que quieres y tienes un equipo que es súper profesional y que se adaptará enseguida a cualquier cambio que hagas, tienes que tener la visión y el criterio de acertar o no, pero de poder rodar y contarlo todo. Porque, Pero- por ejemplo, el equipo de cámara, el director de foto, conocían todos esos tecnicismos, toda esa manera de... No, solo el responsable de 3D, que era Jordi Bransuela, sí que pues tenía la práctica, pero creo que experiencia profesional en una peli era la primera. Pero técnicamente era un crack, porque lo hacía todo bien. Pero los demás nadie había rodado en 3D. De hecho, el cámara y el direct foto venían de rodar segunda unidad de Lo Imposible. Venían morenos de rodar allí En Tailandia. Sí, Venían morenos. Sí, venían morenos de rodar Lo Imposible. Y claro, tenías un equipo increíble que había hecho Lo Imposible. Tenías a Joan de dirección Trullols, que es un crack. Sí, Fernando Trullols también, si algún día nos escuchas, un abrazo enorme. Igualmente. Y la verdad es que, claro, el equipo era tan bueno que la garantía era total. Pero bueno, que no fue fácil, ¿eh? Al final sí que hubo momentos chungos. El hecho de cambiar la óptica era mucho rato. Así que, pues lo típico, algún diferencia de opinión entre un equipo u otro, pues había, ¿no? Pero se dio para adelante. De hecho, el 99% de los planos son en 3D, menos uno que falló la cámara, se tuvo que hacer en postproducción. Y se nota, el 3D tiene que ser de rodaje. Eso que se hacía de rodar en 2D y luego convertir en 3D, convertirlo. eso no funciona. No funciona. Rodas en 3D. De hecho, nuestro 3D técnicamente era de los mejores que se había hecho en el mundo. Así, ¿eh? Sí, porque se hizo exactamente como se tiene que hacer, sin trampas, sin escatimar, y claro, eso pesa, porque ya te digo que la cámara no se mueve mucho porque es que era un elefante. ¿Pero la peli está rodada toda en 3D Toda. o solo los... 100%. 100%. Todo. Hasta los planos de Todo, una todo. conversación. Todo, hasta un plano de detalle de un móvil en el suelo, eso es 3D. Todo está rodado en 3D. Menos un plano que se rodó en 3D, pero una cámara se truncó el material, entonces solo tenías un ojo. Hostia. Y se tuvo que falsear y se nota. ¿Cuál se era? nota. Uno de un contraplano de Amaya Salamanca con el profesor de la universidad, con Miguel Ángel Jenner, Sí. que están hablando, pues el contraplano de ella. Solo se nota eso en 3D. Ok. Que existe, el Blu-ray tiene versión 3D, cuando se vendían teles en 3D. En 3D. Pero ahora ya no. Eso es una moda que ha pasado. Mira, hablando de esto, ¿tú crees que, por ejemplo, la peli, el 3D, ha sido algo que, o sea, en su momento la destacó, en su momento la posicionó, en su momento, pues, ¿sientes que eso fue más una moda que tal como vino, se fue y que tu película es parte de eso? ¿O dices, no, bueno, la peli sigue estando ahí, la peli está, se hizo en 3D, pero no, mi peli no es una moda, ¿sabes? No es fruto de una moda, sino es... No, la técnica que se usó es la moda, la peli ahí está, pero al final aguanta. De hecho, cuando se estrenó Netflix en España, una de las pelis del catálogo era XP3D, luego estuvo mucho tiempo también en HBO, todo esto muy a posteriori y en 2D, siempre la idea, con lo cual la película aguanta. Y creo que también es también gracias al casting, ¿no? A los intérpretes, al look, que tiene ese look de esa peli más con esos tonos más americanos, ¿no? Una fotografía más a la americana. La foto está muy bien de Sergi Bartolí, la verdad. Sí. Que, bueno, Sergi Bartolí es un director de foto muy bueno, pero sí que es verdad, en eso coincido contigo, que tiene un look que se asemeja mucho a ese cine de género y lo emparenta muy bien. Claro, es que siempre queríamos que que encajara en ese formato, porque al final es un formato, es un estilo que a mí me encanta el slasher, me ha gustado toda la vida y quería pues ir un poco por ahí por todas las razones que tiene. ¿Cuál es tu slasher favorito?
Pues te podría decir que quizá el que más no ha cambiado, me ha impactado en toda mi vida fue Pesadilla en Elm Street, que vi en el cine con 7, 8 años. Pues ahí, pues en tu peli tiene cosas de Pesadilla en Elm Street. Sí, claro, obviamente. Cosas de los sueños, del horror. Ahí ese personaje del doctor no tiene nada de Freddy Krueger, pero que está como en los sueños, está... Sí. Ya estaba dentro sobre la mesa, ¿no? Que cuando hablábamos con Dani, con Mark, qué ingredientes o qué películas referentes había, una obviamente era Pesadilla en Elm Street. ¿Y de dónde viene el título? El título viene porque es un título súper curioso, sí, XP. Se llama Cicatrices, la película. Y... Que tiene que ver con la peli. Sí, el mucho. Título bueno, mira, ahora que lo dices, el título me parece bastante más acertado. Sí. Cicatrices 3D. Sí, el problema que tuvo es que meses antes del estreno, se estrenó una peli que se llama Scar 3D. No jodas. Sí. Hostia. Digo, ¿En serio? Te lo juro. Ni a propósito. Y yo me acuerdo que tenía en Baicarca, en el metro, donde yo lo cogía, el póster de la peli, Scar 3D. Joder, macho, me lo tenía ahí delante de los morros. Delante de tu casa, además, era como a mala leche. Sí. Entonces dices, vale, hay que cambiar el título. Entonces, me acuerdo que en una comida los productores, Dani, yo y más gente, pues estuvimos dándole vueltas a la fórmula. Y al final salió XP3D en consenso en la mesa, pero fue un debate intenso el título de la película. ¿Pero qué significa XP? Viene de experiencia paranormal, porque al final es lo que buscan los chicos, ¿no? Una experiencia paranormal, que es lo que el personaje Maya Salamanca quiere demostrar que esto es mentira, pero que en el fondo quiere creer que es verdad. Entonces, bueno, esa experiencia que buscan, pues es al final que se encuentra de morros, ¿no? Y pasa todo lo que pasa. Y 3D porque la película en 3D. Eso como elemento directo al marketing, ¿no? A lo que es la película. Hablando del marketing, tú cuando la estabas rodando, ya que era una apuesta y Sony había apostado por hacerla en 3D, ¿tú notaste en algún momento algún tipo de, no de intervención, pero sí de como de sugerencia o presión para tienes que ir por aquí, tienes que ir hacia allá? Porque al final me da la sensación de que para ser una primera peli está dentro de un circuito muy comercial, tiene una voluntad como muy específica, pues eso es la primera peli en 3D, entonces como que tenía que estar como muy guiada, ¿sabes? Entonces, ¿tú eso lo sufriste rodando o te dejaron? No lo sufrí. De hecho, esa era un poco la idea. Una película era un slasher. El slasher tiene unas maneras de hacer que no puede salirse, y el 3D tiene unas especificaciones que tienes que cumplir. La peli está tan pensada antes para poder rodarse en 3D, tan planificada, que al final se hizo la peli que está planificada. Y eso lo hice yo, obviamente consensuado, y a mí me exigía mucho prepararme mucho, ¿no? Los stories, toda la peli tiene un story que aún conservo, y es la peli. Entonces esa peli está en los stories. Pasa que en los stories hay más planos de los que se rodaron, pero al final la peli es la que es y es la que está planificada. ¿Dónde se rodó? ¿Dónde es el pueblo? A ver, porque es una peli pequeña, entre comillas, con un presupuesto alto, pero la peli al final es pequeña, ¿no? Se rodó casi todo en Barcelona, precisamente para mantener el presupuesto. Una cosa que yo aprendí es que no puedes rodar a más de 45 minutos de Barcelona, porque si no te obligan a alojar al equipo. O a quitarlo de jornada. Claro, entonces eso es un coste adicional que no se podían permitir. Entonces lo que se hizo es buscar, fíjate la dificultad, que ahí nos ayudó Jaume Jordana, que era el localizador. Un saludo si no se ve tan bien. Tenía que encontrar un pueblo abandonado a menos de 45 minutos de Barcelona. Tú me dirás, ¿dónde hay un pueblo abandonado a menos de 45 minutos de Barcelona? Pues había uno en Mataró, yendo hacia la... Bueno, aún puedes pasar, si vas por la autovía esa que va a Lleida, ¿no? Sí. La autovía, a mano derecha, cerca de Mataró hay un pueblo pues, abandonado, que es donde rodamos. Hostia, buenísimo. Y el resto en Barcelona. El sótano del doctor es en la calle Aribao, al lado de los cines. Sí, en un parque. La casa de las niñas del recuerdo del flashback es en Sant Just Desvern, y bueno, todo aquí en Barcelona. O sea, toda exclusivamente está hecha en la zona metropolitana de Barcelona. Menos un sitio que era imposible, que eran las minas de sal. Las minas de sal en Cardona, pues ahí sí que nos alojaron, y bueno, la típica semana de rodaje nocturno, bueno, un show. ¿Un show? Sí. Un show porque fue muy gracioso, porque estamos alojados en una especie de hotel de casas, de pisos. Ajá. Ahí al lado de Cardona, y por lo que sea, la gente, los chavales del pueblo se enteraron que estábamos ahí, pues Maxi Iglesias, Luis Fernández, Amaya, Úrsula, etcétera, y no veas, ahí se lió una de fans y todo el rollo ese. Ostras, vale, porque perdona, ahí voy, solo un inciso, tío. Claro, estamos hablando del 2011, esa película tiene un casting que, claro, en aquella época, pues, tú lo has dicho, Maxi Iglesias, que era como un dios, estaba Maya Salamanca, que estaba en plena cresta de la ola, y casualmente no, pero es...
mira, otra cosa que hiciste tú, que es que le diste el primer papel profesional en cine, en una película de cine, a Úrsula Corberó, que hoy está, bueno, está donde está. Entonces, claro, se juntan como esa especie de gente joven del estrellato. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal el rodaje a nivel de cómo convive todo un rodaje con eso, con ese fenómeno de tener a la gente encima? Sí. Y luego cómo es tu primer rodaje, lidiar con ese grupo de actores, en el sentido de que no estás lidiando con actores solos, sino que estás lidiando con jóvenes estrellas, promesas, bueno, ya sabes, esa mezcla peligrosa, esa mezcla volátil. Bueno, al final, si yo no supiera que eran famosos, tampoco lo hubiera notado mucho, a no ser por los fans, pero por su actitud y aptitudes, al final las aptitudes son muy buenas, son grandes actores, y las actitudes súper profesionales. No tuve ningún tipo de problema nunca con ninguno. Súper majos, muy profesionales en todos los sentidos. Entre ellos se hicieron grupo. Se llevan súper bien, súper bien. De hecho, los alojaron en un bloque de pisos aquí en la calle Torrandaloya, cerca de la productora, y ahí vivían ellos y sé que se lo pasaban bien, quiero decir que hizo muy buena piña y salían y muy bien. Antes del rodaje, yo los invité a casa a cenar un día. Y nada, me lo pasé súper bien, y acabamos jugando a las películas. Bueno. Y me acuerdo de un momento muy chulo de Úrsula Corberó, que puso la canción de Single Ladies de Beyoncé en casa y empezó a bailar y yo, madre mía, cómo bailas, ¿no? Y empezó a bailar como baila Úrsula, y espectacular. Y me acuerdo que mucho más tarde, cuando ya la peli estaba en promoción, me llamaron del Hormiguero, porque luego, como era la película de Antena 3, y fueron a Ahora Caigo, fueron a varios programas y fueron al Hormiguero, y me llamaron los del Hormiguero antes de que fuera. Oye, vamos a invitar a Maya Salamanca para promocionar tu película. ¿Qué le podemos preguntar a Maya Salamanca, ¿no? Danos un poco de info para preguntarle y tal. Y yo les dije, pues mira, preguntaré esto, pero yo te recomiendo que lleves también a Úrsula Corberó. Porque a Úrsula Corberó, digo, sí, llévate a Úrsula Corberó y tú le dices que os baile el Single Ladies. Y lo vais a petar. Y así lo hicieron. Y ahora si tú pones Úrsula Corberó en El Hormiguero, flipas. Todo esto viene de ti, ¿eh? Bueno, viene de ella, que ella baila muy bien. Sí, pero que de tu recomendación, madre mía, tío, Sergi, estás ahí sembrado, estuviste sembrado, ¿eh? No, ella, yo no tengo ningún mérito. Abriendo camino en muchas cosas. Ella, a ver, se trata de vender la peli, ¿no? Y al final dices, sí, es que lo de lo que haga falta por la peli. Pero yo se lo dije, le llamé a Úrsula y le dije, oye, Úrsula, te van a llamar por esto para bailar, ¿te apetece? Si no quieres, no lo hagas, ¿eh? No, sí, es que Úrsula es un encanto, es una profesional y una showgirl brutal. Y todo este grupo de actores salen de casting, son propuestas, porque al final es verdad que son nombres, son propuestas de, no sé, de la productora, de Sony, de Antena 3, o es algo que tú dijeras, no, yo tengo claro que esta gente es la que tiene que hacer este papel, o fueron entrando uno, luego otro. ¿Cómo fue toda esa especie de reunión de ese grupo? Al final el casting lo llevaba Luis San Narciso y Tonu Chavida, que eran en esa época los más cracks. Sí, eran tops. Y creo que los seguirán siendo, no estoy seguro últimamente, pero en esa época eran los que cortaban el bacalao. Y las propuestas fueron varias. De hecho, creo que las propuestas iniciales, incluso antes de que entraran ellos, ninguno es de los que acabaron siendo la peli. Ah, no, ¿eh? No, las ideas iniciales, luego fue, creo yo, mejorando, también te lo digo. Pero teníamos pues varias propuestas para los papeles y creo que cuando apuntamos a los mejores, la mejor opción es Amaya, la mejor opción para este personaje es Úrsula Corberó, la mejor opción es Luis Fernández, Maxile, y al final pues se fue consiguiendo. Luego yo una cosa que sí tenía clara, decir, vale, que a mí que sean caras conocidas me interesa y forma parte también de lo que es un slasher, ¿no? Pero me gustaría que la prota fuera una cara desconocida. Y eso, obviamente, también lo respetaron. Y al final el casting lo cerraba. Tú te refieres a la prota, la hermana, Alba. La hermana, Alba. Vale, porque pensaba que decías, claro, digo, Amaya Salamanca, cara desconocida. No, la prota, Alba, la que es la hermana de Amaya, que es un poco el personaje que marca un poco todo lo que sucede en la película. Yo eso sí que dije que tenía que ser una cara desconocida y me dijeron, por supuesto, lo que tú digas. Que digo, al final se hizo la peli con las cosas que... Había cosas que yo pedía y no se podían hacer, como es obvio, ¿no? Pero en ese sentido nunca tuve problemas. Recuerdo también el casting de las niñas, cuando hacen de Amaya y de Alba cuando son pequeñas. Pues empezamos a hacer casting a niñas y llegaron... las dos chiquillas, Miriam y Aina, que eran hermanas también en la vida real. Ah, son hermanas. Son hermanas. Hostia. Y dije, hostia, puta madre, porque además los padres deliciosos, majos, digo, padres deliciosos, las niñas se encajan, son hermanas, ya lo tienes. Y el casting lo pasaron sobradas, con lo cual todo encajó. Qué bien. ¿Y cómo fue el rodaje con, bueno, pues mezclando lo que es un grupo de actores jóvenes, estrellas, una peli en 3D, tu primera película?
una peli grande, porque aunque tú digas que es pequeña, pero era una peli con presupuesto, con medios. Muy, muy grande, pero al final el 3D chupó bastante. Comparte miserias, que a eso hemos venido. Venga. Pues, a ver, el 3D, si ahora me dijeras, ¿volvías a ahorrar en 3D? Diría que no, porque es una moda pasajera y ahora tal. En esa época sí. Pero fue un lastre, porque al final una cámara que no se mueve te hace la peli muy pesada, muy fija. Claro, nos las ingeniábamos para que la cámara siempre estuviera montada en la dolly y estuviera como mínimo un traveling para adelante, un traveling para atrás. Los pocos planos que teníamos en Steadicam eran caros y eran muy difíciles. De hecho, el último día de rodaje en Cardona estaba el chico de Steadicam rodando un plano y de repente la cámara, el Steady se partió, se cayó al suelo la cámara, ¡catapum! Nos quedamos todos así mirando y dijo el Steadicam: se acabó el rodaje por hoy. Se acabó la jornada. Sí. Tal cual, ¿eh? Tal cual, y se acabó porque, claro, se había partido el rig y todo al suelo. Pero bueno, esas cosas pasan. Suerte que era el último día. Era de los últimos planos, Cardona, sí, era. Y luego el plano de la furgoneta que se estrella contra el árbol, bueno, también el especialista iba con el cinturón y gala contra el árbol, ¿sabes? Entonces me acuerdo que cuando se pegó la hostia contra el árbol, yo me quedé así como en shock, digo, vaya hostia, pensando por dentro, ¿eh? Y alguien me pegó así con el codo y corta. Y yo, coño, se me había olvidado totalmente, me había quedado en shock. Pero no hubo ningún incidente que tú dijeras, no sé, algo que te trastocara todo por completo, que tuvieras que cambiar. O sea, fue un rodaje relativamente agradable, sencillo. Sí, a ver, no. No, hubo cosas chungas, pero que al final ya... Es que, perdóname, me da la sensación ahora, sí, por lo que tú me cuentas, ¿eh? Sí. O sea, yo, porque yo sé lo difícil que es hacer una película porque me dedico a esto. Pero la gente que nos pueda escuchar, que no lo sabe, piensa, bueno, tampoco pitado mal lo que está contando Sergi. O sea, que dentro de lo que cabe... Vale, ¿sabes? Vamos a hablar de cosas chungas. No es hablar de cosas chungas, pero es verdad que pasaron cosas, o es verdad que el rodaje para mí fue de otra manera. Sí, porque cuando una cosa no salía bien, piensa que yo tenía un equipo súper profesional, con un bagaje brutal, con pero docenas de películas a sus espaldas y docenas de películas a posteriori. Y mucha gente, a veces, al principio, sí que te miran como, bueno, ¿y tú de dónde has salido? ¿Tú sabes cómo has conseguido esto? ¿Por qué tú? ¿Sabes? Es como lo que le pasó a Coppola en El Padrino, con lo del baño. Bueno, no me voy a comparar con... No, pero ¿sabes la mítica anécdota del baño? ¿Cuál? Que cuando estaban rodando El Padrino... Sí. El Padrino, además, ¿eh? Y claro, Coppola, entre comillas, era relativamente desconocido, novato, había hecho como 2 películas y el rodaje era complicado, estaba yendo mal. Entonces el tío estaba y entraron 2 personas y empezaron a ponerle a parir. No sabían que estaba en el baño. A ponerle a parir de este tío no tiene idea, este tío no va a durar, lo van a despedir, bla, bla, bla. Y luego va y se casca El Padrino. Ya. No, yo quizá durante la peli sí que hubo momentos de crisis que sí que notas que incluso tu puesto peligra, ¿eh? Porque... ¿Te sentiste cuestionado? Sí, en algunos momentos sí. Yo creo que es normal, pero incluso claro, tienes 1000 cosas en la cabeza, ¿eh? Y piensas que incluso te pueden llegar a echar de la película. Hostia. Sí. Pero luego todo acabó como cayó por su propio peso y me acuerdo que para mí la fase más tranquila fue la de edición. Ahí nadie me dijo absolutamente nada. Yo ahí trabajaba con el montador, con el de sonido, todo la fase de postproducción fue como la seda, menos con los efectos especiales que no acabé del todo contento, creo que podían haber sido mejores, pero con los efectos especiales que los hicieron, ahora me los encuentro, por ejemplo, los Gaudí y me llevo súper bien, pero ahora que me he dedicado los últimos años a hacer animación y VFX para cine, y hostia, esto ahora lo haría así, lo haría yo, y ya sé cómo se hace. Claro. En esa época te dicen esto y pasas. Pero sí que es verdad que hubo momentos en la película que yo creo que por malos entendidos o por gente un poco más tóxica, pues se cuestiona todo. Pero al final lo superas y ganas la batalla y chimpún. A mí yo te quería preguntar con esto es si tú en algún momento, pero creo que es importante, es que pasa a los directores y a las directoras, sobre todo por eso en las primeras películas, si tú notaste el estrés, o sea, te sentiste muy estresado, pero digamos que no por la peli en sí, sino por estas circunstancias, por estas cosas. Porque una cosa es tener estrés porque, pues yo que sé, pues estás haciendo una peli y eso genera estrés, pero es normal. Pero otra cosa es sentir estrés, ¿sabes? Por comportamientos, por actitudes, por
bueno, por relaciones y que dices, hostia, te tendrías que estar como aislado de eso. Yo sé que hubo problemas que intentaban que yo no me enterara. Sé que hubo problemas entre equipos que solucionaron y a mí me dijeron, no te preocupes, tú haz lo tuyo y lo hicieron súper bien, porque es que ni a día de hoy sé lo que pasó y sé que hubo algún despido y tal, lo típico. Pero, así, ¿eh? Sí. Bueno, lo típico... Bueno, a ver, hay despidos en el cine, pero lo típico no es que, en cada peli se vaya despidiendo pero claro, a la peña. Son equipos de 100 y pico personas. Al final, a uno ya no seguirá. Y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, es igual, tú a lo tuyo. Y al final es verdad que ni me enteré, ni nunca me he enterado. La verdad es que, bueno... Pero que incluso a ti te cuestionan. Al final, yo, por ejemplo, el equipo de cámara, de fotos, sí que notas que te cuestionan más al principio y al final te los ganas. Claro. Te haces colegas, pero dices, hostia, sí que tengo la sensación de decir, joder, ahora que queda una semana de rodaje, ahora nos entendemos. Es que lo que has dicho me parece como muy interesante y sobre todo me parece muy característico de nuestra profesión, que aparte es que lo has dicho muy bien, tío, que cuando tú rodas con un equipo, yo qué sé, pues el de cámara, Bartrulí, he visto que estaba Albert Carreras, que es uno de los mejores operadores que hay en este país, y quiero decir, no hablo de ellos en concreto con esto, pero que viendo los créditos, pues eso, Fernando Trullols como ayudante, en la época, que en producción... También estaba Albert... Pero sí, había un equipazo. Un equipazo. Entonces, todo esto iba porque me da la sensación que cuando tú tienes todo ese gran equipazo, que a veces como que te pone a prueba. Sí. Te testa, ¿sabes? Sí. Y es como, vale, sí, yo sé que tú llevas más pelis que yo, llevas más años que yo, pero bueno, que al final... Joder, mi película, soy el director o la directora. Como tú decías, de repente cuando ya te los has ganado es cuando ya se acaba el rodaje, que es cuando ya te respetan. Y es como... Qué injusto también eso, ¿no? Es como... Sí, yo recuerdo esa sensación la última semana de rodaje, sobre todo con Albert, que Albert sí que tuvo alguna, que algún comentario que siempre está de cachondeo, pero claro, en ese momento estás tan tenso que te puedes sentar mal. Pero luego súper colega, súper bien y qué pena, tío, que ya se ha acabado, porque Albert es un fenómeno y es buenísimo y creo que la peli sin él no hubiera sido lo que es, porque mover ese elefante que te he dicho en la cámara... No, y aparte, yo estoy pensando que tú tenías, a ver, de efectos de especiales de maquillaje, tenías a los de DDT. A DDT, sí. Ganadores del Oscar. Pero fíjate que DDT, con un Oscar, yo me acuerdo antes de rodar la peli, fui a su estudio, me enseñaron el Oscar, tuvieron la deferencia de traérmelo para que yo lo pueda ver. Y un 10, o sea, DDT nunca me cuestionó nada, siempre era, ¿qué quieres, Sergi? Lo que sea, un cambio lo cambio. Las veces, o sea, DDT era extremadamente profesional y amable y nunca me cuestionaron, jamás. Ellos dijeron, esta es tu peli, yo haré lo que tú me digas. O sea, fue lo más perfecto en cualquier... Y tenía un Oscar. Entonces, creo que también es proporcional eso, ¿no? Cuanto más sabes y más cine, más entiendes cómo es y dices, tío, este tío es su primera peli, yo haré más, pues voy a ayudarle a que haga su peli, porque cuestionar a alguien cuando dices, bueno, si dentro de 2 semanas tengo otra peli, luego tengo otra peli, ¿qué más te da, tío? Deja que la gente haga su peli y no te metas tanto en lo suyo. Y eso lo tuve, en esa sensación la tuve, tío. ¿Qué más te da? Entonces, yo estoy muy de acuerdo, porque aparte creo que hay también una parte de... Yo tengo que reconocer que a los de DDT en persona no los conozco, porque yo nunca he currado con ellos, pero todas las referencias que me han llegado son como la tuya o mejores, que son gente excelente. Entonces, a mí me da la sensación de que esta gente que es tan buena es gente que le gusta su trabajo, hace bien su trabajo y entonces se desvive por eso. Pero en cambio, la gente que te está como poniendo a prueba y tal, es gente que... Llega ahí, pues, con todo mi cariño, con todo mi respeto, pero que le da igual que sea tu peli, que sea la del otro, que sea de más allá, que acaba esta, se va la otra y está ahí pues porque es su trabajo. Que está bien, o sea, porque esto al final es un curro y hay que ser profesional y es un oficio. Pero la diferencia es de eso, de cómo te tratan, de cómo encaras lo que es el compañerismo, como lo de los galones. ¿Sabes? Es como, bueno, tío, también hay que tener un respeto porque hay gente que está arriba, pues quizá no sabe tanto, pero bueno, la experiencia es un grado, ya sabrá, pero bueno, no hay que olvidar que a lo mejor es un director o una directora. Que no sabe tanto, bueno, pero sigue siendo el director o la directora. Exacto, esa es su peli, para bien o para mal. Y si no cambias de director, que al final la potestad estaba. Yo pienso, bueno, es que tú no eres el dueño del proyecto, eres el director. Entonces siempre hay alguien por encima que te puede decir, oye, mira, al final aquí hay mucho dinero en juego y la pieza no encaja. Y podía haber pasado y bueno, pero no pasó, obviamente. Yo estoy muy a gusto. Yo repetiría con el mismo equipo al 95%, o sea, genial. Pero la experiencia es dura y es difícil. Pero es que si no, no sería cine. Al final, cine... Es muy complejo, tienes que tomar decisiones en 2 minutos y tienes a 30 personas esperando a ver qué decide. Tuvimos un día, por ejemplo, un día que rodamos en exterior, allí en San Feliu de Codines, y fíjate que la peli es de grupo y de repente hay una escena donde Luis Fernández, él,
se pone, bueno, le entra un cólico nefrítico y se tiene que ir al hospital. Y tienes que rodar, porque mañana ya rodamos en otro sitio y esa localización se derrumbaba, que era la gasolinera. Y dices, hostia, ¿qué haces ahora? Y venga, toma decisiones rápido, que hay que rodar. Y ese día también llovió un poco, era un solo día de rodaje para un montón de planos en 3D, con grúa uno de ellos, bueno, un pitoste, y faltaba un actor y tienes que reescribir el guión para que... Y esas cosas pues te presionan, pero al final lo solucionas y ya está. Entonces es mejor de un equipo que esté de tu lado que no. Lo que pasa es que el equipo que teníamos era tan profesional, Trullols, la dificultad que surgiera la solucionaba. Yo me acuerdo que en algún momento me dijo, esta es la película más difícil que he hecho. ¿Ah, sí, eh? Sí, porque por el 3D, no por otra cosa. Pero el 3D era un pitoste de organización, de todo. Y sí que es verdad que empezamos, ahora que lo recuerdo, empezamos rodando 10-12 planos al día, pero hubo días ya, cuando íbamos lanzados, ya cogimos el rollo que rodamos 15 hasta 20 planos en un solo día. Y bien, quiero decir que al final es ir aprendiendo, pero es eso, ¿no? Que al final, cuando ya la peli se acaba, joder, ya lo dominas todo, el equipo ya está más nos entendemos mejor, etcétera, etcétera. Ok. Acaba el rodaje y, como tú dices, entras en el proceso que tú disfrutaste más. Ahora te voy a hacer una pregunta de ignorante, que es, para montar una peli en 3D, ¿la montas en 2D o la montas en 3D? ¿Cómo te lo diría? Sé que no es así, pero la montas con gafas. Sí, la montas en 2D, pero luego lo revisas con gafas. Sobre todo las escenas donde va a incidir más lo que es el 3D, pues eso lo tienes que revisar con gafas. Y es un 3D pues muy sencillo, pero que funciona. Pero la montas en 2D. El problema del 3D es que por el sistema de rig, que lo que hace es tener dos cámaras, que las dos graban la misma escena, pero separadas unos milímetros. Claro, tú no puedes separar las dos lentes por milímetros, porque ya pones una al lado de la otra y los dos objetivos, como mínimo, hay medio palmo de diferencia, unos 15 centímetros. Y eso no te daría un buen 3D. El 3D tiene que ser de 2, 3, 4 milímetros del centro de las dos ópticas, con lo cual es imposible porque las dos se solaparían. Con lo cual hay un sistema donde una cámara está arriba, otra abajo en vertical, y con un espejo polarizado, pues envías la mitad de la imagen a una y otra. ¿Qué pasa? Que todo lo que son reflejos y polarizaciones, una cámara lo tiene y la otra no. Entonces el grading era un infierno, porque si tú tenías una escena, por ejemplo, con el brillo del asfalto, lo tenías en una cámara, pero en la otra no. Hostia. Entonces el grading tenía que borrar el brillo del asfalto y tal, y eso fue no el doble de trabajo, sino 4 veces más trabajo, 5, solo de grading que una peli normal. Imagínate, ¿cuánto duró la postproducción de esa película? Muy poco. Nosotros estamos rodando en mayo y estrenamos el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, perdón, día de mi cumpleaños. Ah, felicidades. Gracias. Felicidades a ti. Y además lo interesante es que yo me acuerdo cuando estábamos antes de rodar la peli, dije, ostras, ¿cómo molaría este tipo de peli a la americana? Es hacer una premiere ahí en Callao, a lo bestia, a lo loco. Y ella me comentó, hostia, no lo veo. No lo veo, pero al final lo vio. Y se hizo y estrenamos en medio de Navidades, ahí en Madrid, en Callao, a lo loco, a lo grande. Perdona, ¿la fecha ya la teníais de antes, de estreno? Sí. O sea, que tú tú hacías la postproducción ya con una fecha de entrega. Sí. Y con todas las televisiones concertadas y todo. Sí. Hostia, vale. Sí. Todo se hizo en un año al final. La preproducción, producción y postproducción, todo en un año. Bastante rápido. Ahora, la preparación, lo que te he dicho, 3 años escribiendo la historia. Más que escribiendo la historia, escribiendo y tratando de financiarla, que es lo más difícil de todo. Pero la peli, el proceso fue bastante rápido. La idea fue intentar llegar a Sitges y no llegamos por los pelos. No, por los pelos. La peli se hizo bastante rápido. Aunque era difícil, se hizo bastante rápido. Y a Sitges no llegamos con la peli acabada, entonces nos hicieron un pase especial de un avance, pero por poco no llegamos. Entonces ya nos sobró un poco de tiempo para llegar al 28. ¿Y la peli fue directa a salas, pero pasó por algún festival? ¿O era de...? Sí, yo fui a Italia, a un festival de terror en Italia, y justo antes, porque se acabó, dio tiempo a un festival y luego ya fui a salas. No recuerdo si fue alguno más. Y luego se distribuyó a varios países. En Italia fue bastante bien, porque yo me acuerdo que tampoco está muy al tanto de los números, bastante a posteriori, pero lo iba viendo por las GAE, ¿no? Cuando te llega tu parte, digo, mira, hostia, en Italia bastante bien, en España muy bien, y luego creo que en Sudamérica también se movió. Sí, no me acuerdo muy bien, ¿ves? Eso no tengo muchos recuerdos de eso, pero se movió bastante y la verdad es que fue muy bien, y aquí en España funcionó muy bien. De hecho, solo recaudó menos que Lo Imposible, Tadeo Jones,
un poquito menos que Rec 3, luces rojas también hay ahí, y creo que... Pero la peli funcionó, yo recuerdo, Sí, o sea, sí. estoy hablando de la época, pero yo recuerdo que esa peli tuvo repercusión y se habló. Entonces, la peli se estrena 28 de diciembre Sí. del 2011, hacéis una premiere a la americana, la peli funciona, entonces tú como director novel, que hace la primera película española de la historia en 3D, se estrena, que tu primera peli, que encima funciona, ¿cómo gestionas todo eso? Claro, yo entiendo que la vida, al menos durante unos meses, te cambia. Ojo, Sí. soy el puto amo. Sí, empiezas... Bueno, yo, al final, gracias a la peli, también estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Gracias a la peli encontré trabajos también puntuales. Sí que es verdad que a mí en la vida me gusta cambiar un poco ¿sabes? De tercio. O sea, yo soy igual, yo voy cambiando cada 3, 4 años, voy cambiando de cosas, tío. Yo estudié, claro, yo no estudié cine, yo estudié INEF, yo estudié educación física, era entrenador de tenis, de competición casi 8 años, y al final cuando me hicieron fijo en el trabajo, yo ya me rayé y dije, hostia, yo no quiero estar fijo en un sitio toda mi vida. Entonces, con lo que cobraba, pues me pagué unos estudios de cine en una academia privada muy pequeña, y cuando acabé los estudios de cine me despedí del trabajo y dije, ahora voy a hacer cine. Y empecé a hacer cortos, que pues los cortos que te he dicho, hasta Tide, ¿no? Que me llevó a Molins, de Molins a XP3D, y cuando hice la peli XP3D tenía alguna oferta, tuve de peli así de terror un poco extraña o rocambolesca para mi gusto, y empecé a interesarme en un mundo que me interesaba desde hace tiempo, que eran los videojuegos. Y claro, yo quería retomar una cosa que has dicho al principio, que yo lo he dejado como un poquito apartado, pero me he quedado, que es que has dicho, cuando la peli, durante esos 3 años que se empezó como a financiar, a escribir y tal, tú has dicho, yo dejé mi trabajo. Por eso lo preguntaba, y así conecto también a un modo circular, es tú estrenas la peli, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Tú estrenas la peli, la vida te cambia, entiendo que te cambia un poco, porque consigues este hito. Y claro, tú eres una persona, eres un director que ha hecho su primera película, pero ha dejado un trabajo. Por eso iba. Entonces, de repente tú dices, Sí. te lanzas al vacío, pero no tienes miedo, porque... Sí, al final te la juegas, pero claro, ¿qué vas a hacer? Yo estaba, de hecho, el último año antes de hacer la peli me iba bastante bien como realizador, porque ganaba bastante pasta. Y lo tuve que dejar todo para hacer la peli, cobrando menos. Pero yo encantado de la vida, no había ningún problema. Y al final dices, ahora no puedo volver, pero al final... ¿Por qué no puedo volver? Porque ya había todos los contactos y todos los trabajos que tenía, ya los había medio desencadenado, y era volver a una época que no me gustaba. Entonces, es lo que te decía, que me gusta tirar para adelante. Entonces Vale, dije, pero no es no puedo, sino que tampoco tú querías volver. no, porque era volver un poco atrás. Vale. Y a cosas Un más paso atrás, pequeñas. ok. Y dije, voy a hacer algo diferente, que son videojuegos. Entonces empecé a preparar un proyecto de videojuego que me ha llevado tiempo hacerlo. Y si sale todo bien, saldrá este año en Nintendo Switch y en todas las plataformas. Y también haciendo videojuegos aprendí el cine de animación. Entonces... Claro, porque tú luego hiciste el corto de Palomitas, que es de Exacto. animación. Sí, Palomitas, y ahora estoy dando clases en un grado de animación en La Salle, y estamos haciendo cortos, y ahora estoy escribiendo una serie de animación. Y pues ese es un poco el proyecto. Ahora lo que me falta es la serie. Ya la peli, el videojuego, la serie, y luego ya veremos. Pero para no repetir, ¿sabes? Muy bien. Pero claro, en ese momento, ¿tú ya tenías claro en ese momento hacia dónde querías tirar, o dijiste, hostia, a ver, ¿ahora qué hago? Porque a mí me parece como muy curioso lo que has dicho, que de repente recibiste un par de ofertas de pelis de terror que no te acababan de convencer, pero y piensas, joder, ¿qué hago, tío? O ya tenías claro de, no, voy a tirar por aquí, que esto va molado. ¿O es algo que fue más orgánico? Es un poco como cuando decidí ser director de cine sin tener ni experiencia ni contactos de cine, y dije, voy a hacer cine, porque me mola. Pa'lante. Y lo de los videojuegos lo mismo. Hostia, no conozco a nadie que haga videojuegos, pero tío, me apetece de videojuegos. ¿Y cómo se empieza un videojuego? Con un folio en blanco, y empiezas a escribir. Ya está, ahí ya se empieza a hacer un videojuego. Entonces, que lo acabes o no ya depende de ti. Pues esto es un poco lo mismo. Empecé a escribir un videojuego, y al final encontré financiación, un productor en Valencia, me fui a vivir a Valencia, y entonces allí en Valencia aprendí a hacer animación también, hice el corto de Palomitas, y ahora pues estoy escribiendo una serie de animación. Una cosa lleva a la otra. Pero tengo otros proyectos que ya te he contado alguna vez, ¿no? De videojuegos mezclando cine, un proyecto de podcast de terror también. Siempre tienes cosas, porque para mí el tiempo libre es hacer esas cosas nuevas, y me mola. Entonces, yo cuando tengo tiempo libre, si no he quedado con nadie, me pongo a escribir, me pongo a ver, me pongo a analizar, me pongo ¿A generar cosas? Sí. Muy bien. Sí, sí. Ok. Pues, Sergi Vizcaíno, nada, muy contento de que compartas
esta experiencia paranormal con nosotros. La película XP3D, yo siempre suelo acabar los episodios recomendando la peli y dónde la pueden ver, porque yo siempre digo que lo interesante de este programa, de este podcast, de estas charlas, es que no solo conocer las experiencias, sino que la gente tenga la oportunidad de revisar las películas y que se vea el cine español. Lo que pasa es que aquí, en este caso, es una pena porque tu peli es muy difícil de encontrar. Lo que pasa que yo nunca voy a recomendar a nadie que haga cosas ilegales, pero bueno, que si se meten por internet en YouTube y tal, pues a lo mejor tienen suerte y la encuentran, pero en plataformas como tal no. Hace poco, ha estado durante un año y pico, ahora hace poco en HBO Max, estuvo en Netflix en su día y por la tele se ha pasado un montón. Yo sabía que las pelis se pasaban tantas veces por la tele, quizá esta peli la han pasado en La Sexta 8 veces mínimo. Así, Mínimo, y en Antena 3 y en TV3, y yo, claro, no te fijas hasta que es tu peli. Y siempre estás en casa y me dicen, están dando tu peli. Y digo, ¿qué? Sí, la han pasado un montón de veces. Pero ahora mismo, o consigues el Blu-ray DVD que debe estar descatalogado, pero cuando ibas a la FNAC estaba, pero cuando entiendo que las pelis se van renovando o no. Pero hace poco estaba en HBO, bueno, cuando digo hace poco, hace 3 meses. Y la han quitado y ahora sí, supongo que debe ser más difícil. Yo hace tiempo que no la veo, la verdad. Porque yo la he visto, si no la he visto 100 veces, no la he visto ninguna. Normal, yo la he visto hace poco. Y eso, entonces, la gente que pueda, de la medida que se pueda y que sienta curiosidad por ver un slasher español y la primera película de la historia... Una historia de terror, De terror. Sí. ¿No fue la primera película española en 3D? No, hubo un documental ficcionado de África. Luego hubo la de Torrente 4, que fue antes. ¿Torrente 4 es anterior? Sí. Hostia. Sí, yo me acuerdo en la premiere esta que hicimos en Callao, que vino Santiago Segura, me digo, hombre, Santiago, no sé qué. Y me dice, bueno, a ver, he venido porque me han invitado y luego para preguntarte cómo ha sido para ti rodar en 3D, porque para mí fue una mierda. Y le digo, sí, bueno, es duro, es complicado. Hostia, qué bueno, tío, que te venga Santiago Segura en la premier de tu peli a hacerte esa pregunta, como te descoloca completamente. Pero bueno, en cualquier caso, la primera persona o el primer director que hace la primera película de terror del cine español en 3D, encantado de que estés con nosotros compartiendo miserias. Muchas gracias por venir, Sergi. Un placer. Te deseamos lo mejor con este videojuego que vas a sacar, con tus siguientes proyectos, y estaremos pendientes de verlos. Y a los demás, nada, nos oiremos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Un abrazo para todos.